En esta ocasión quise venir a hablarles del caricaturista Eduardo del Río, mejor conocido con el mote de Rius, un referente indispensable dentro de la sátira e historieta política mexicana, alguien que siempre se presentaba con mucho orgullo como de oficio monero, entre comillas, un severo crítico del sistema político, el imperialismo, el consumismo y la religión. La presente cápsula no pretende ser una biografía del caricaturista, que comenzaba su carrera en 1954, sino tan solo mostrar cuáles fueron sus conflictos con la esfera política, dado que el periodista e historietista tuvo severos problemas con varios presidentes de México, a quienes les decía sus verdades mediante sus caricaturas, sin mencionar que también con la iglesia tuvo sus roces. A continuación les contaré cuáles fueron estas dificultades. Acompáñenme en este recorrido. Sus conflictos con la esfera política. El autor, nacido el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán, tenía una tendencia política de izquierda, progresiva. De esto podemos darnos cuenta con la lectura de sus obras, donde frecuentemente presentaba su punto de vista. Por sus dibujos en revistas y periódicos hizo numerosas críticas hacia el gobierno mexicano, en las cuales denunciaba las injusticias del poder. Su postura era progresista, contaba con la convicción de que era necesario resucitar a la izquierda otra vez, aunque mencionó en su momento que ya no contaran con él, porque cambiar el país solo le correspondían a las nuevas generaciones. Rius fue una piedra en el zapato de los poderosos durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado, particularmente crítico de los políticos del Partido Revolucionario Institucional. Hizo del sarcasmo, la sátira y la crítica sus principales armas para abordar de una manera única la historia y la vida política de México. En una entrevista realizada al caricaturista, este mencionó: "Me he preocupado por dirigirme al lector. Sé que mentarle la madre al gobernante no sirve para nada. A lo mejor lo agarra uno de malas y se desquitan con uno, como me pasó con Gustavo Díaz Ordaz". Antonio Helguera, en una entrevista post-mortem Rius, mencionó que en el año 1968, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, lo secuestraron y le hicieron un simulacro de fusilamiento en el Nevado de Toluca. Agregó que esto no asustó al caricaturista, sino que lo fortaleció. Su secuestro se debió a la participación activa en el movimiento estudiantil de ese año, además de que las caricaturas que le hizo al presidente Díaz Ordaz molestaron mucho al mandatario, en especial uno que fue muy utilizado en el movimiento estudiantil, donde tenemos el busto de Díaz Ordaz de lado, detrás del cual hay una sombra de un soldado con forma de neandertal. Alfonso X mencionó que en una plática con Carmen Aristegui, esta le platicó cómo había sido el secuestro de Rius. De dicha entrevista podemos rescatar que lo habían llevado al Nevado de Toluca, donde lo colocaron en posición de fusilamiento, pero en lugar de dispararle, sus secuestradores lo amenazaron con las siguientes palabras: "Es la última vez que te pasamos lo que estás haciendo, la próxima sí te quebramos, así que ya lo sabes, estás advertido". Todo esto aderezado con todos los insultos imaginables y no inimaginables. Después de que Rius regresara a su casa, su familia acudió con el expresidente y pariente lejano de la familia, el general Lázaro Cárdenas, quien habló personalmente con Díaz Ordaz y pidió que respetaran la vida de su sobrino, con lo que consiguió que el mandatario respetara la vida del caricaturista. Cárdenas fue el protector más importante de Rius hasta su muerte acaecida en 1970. Después de este episodio, Rius continuó con su ataque hacia los presidentes de México. Mediante sus caricaturas, muchos de ellos lo veían como un peligro para el gobierno. Aparentemente el presidente Luis Echeverría lo veía como un fuerte crítico contra el gobierno, alguien que debía ser silenciado,
por lo que en su momento apoyó la decisión de su antecesor de secuestrarlo y asustarlo. Fuera de esto, los mandatarios ya no volverían a atacar a Ríos, como lo hizo el presidente Díaz Ordaz. Curiosamente, el mandatario más atacado por el caricaturista fue Miguel Alemán Valdés. En varias de sus obras menciona que el país comenzó a echarse a perder, ya que señala que él buscó enriquecerse bajo cualquier medio. Fuera de esto, Ríos también tuvo problemas con otra importante institución en México, la Iglesia Católica. A pesar de que en su juventud él fuera católico, en los primeros años de su vida fue seminarista. Estuvo 7 años interno con los salesianos, donde estudió para ser sacerdote. Tras la publicación de su libro El Manual del Perfecto Ateo, la Iglesia lo excomulga, por lo que pasó a combatir a la religión en general, con algunas de sus obras: Cristo de carne y hueso, La Iglesia y otros cuentos, herejes, ateos y malpensados, Jesús alias el Cristo, Con perdón de Dore y de la Biblia, El mito guadalupano y la Biblia, Esa linda tontería. Entre otras de sus obras, podemos ver que fue la religión católica la más atacada. Ríos se había declarado abiertamente ateo, pero hubo un momento de su vida en el que mencionó ser ateo cristiano. Con esto se refería a la admiración que sentía por la filosofía cristiana. Incluso llegó a decir que Cristo le había encomendado la misión de cambiar a los católicos y a los demás creyentes para que se vuelvan ateos. Aunque también decía con sorna que tenía un pacto con el diablo, el cual le permitió dibujar durante más de 6 décadas y volver ateos a todos los que pudiera. Al momento que Eduardo del Río falleció el 8 de agosto de 2017 a los 83 años, en Tepoztlán fue despedido por su familia y amigos. Por el lado religioso no se le hizo ninguna misa y tampoco hubo quien le rezara, ya que fue firme a su ideología hasta el fin. En conclusión, Eduardo del Río, uno de los máximos exponentes de la caricatura, fue autor de varios libros didácticos, en los cuales podemos decir que trabajó para que las cosas mejoraran en México. Mediante la formación de conciencias, digamos que fue uno de los principales pedagogos de la cabeza de miles de mexicanos. Fue autor de 110 títulos, donde habló de historia, religión, economía, nutrición, educación, sexualidad, filosofía e incluso marxismo. No olvidemos que él era marxista. Hoy por hoy, Ríos es un ícono y referente de la caricatura política y la literatura didáctica en el México del siglo XX. Se mantuvo activo hasta el último momento. Sostenía que el humor, así como el amor, eran el motor principal de su existencia, en especial el humor, la cual veía como una forma de hacer más ligera la realidad de los mexicanos. Jamás asumió sus caricaturas como una mofa hacia los poderosos, sino como una defensa de quienes no tienen voz.